Y en este video hablaremos sobre la dolorosa caída de Sebastian Linus, o mejor conocido como Linus Tech Tips, este gran canal de YouTube con más de 15 millones de suscriptores. Hoy día Linus ha perdido su credibilidad, se le llama ladrón, se le llama desinformador, se le llama una serie de cosas. Óyeme, la verdad es que no quieres terminar así en YouTube, no quieres terminar así en la sociedad, con tu credibilidad. Eso es lo único que tú tienes, y más si eres tecnólogo. Aquí vamos a hacer un resumen de la situación y vamos a analizar qué está pasando, qué pasó y todo este tema, y al final quiero saber tu opinión. Como sabes, Linus Tech Tips es un canal grandísimo de YouTube, es un medio ya, tiene diferentes tipos de canales, y la verdad es que Linus ha hecho muchos aportes a la comunidad. Es la verdad, al inicio estuvo haciendo muchos aportes de tips sobre tecnología, revisiones, y como todo medio ha crecido, hoy día tiene muchos canales y a su vez también está creando uno de los laboratorios más grandes en este sentido para probar hardware, ya dígase power supplies, monitores, tarjetas gráficas, CPUs, todo, o sea, hasta cuartos acústicos para probar headsets, bocinas. Óyeme, es una gran inversión. La cuestión es que dentro de todo este tema ha perdido la credibilidad por quizás un mal manejo. No sabemos si ha sido de manera intencional o mal manejo del equipo, porque es una empresa grande. Este tipo de errores lo comete cualquiera. Yo mismo puedo cometer un error, decir algo que quizás me puedo enredar, y ha pasado, pero lo más humilde es decir, oye, mala mía, me enredé o tuve una situación. Ahora bien, cuando tú tienes un equipo de producción tan grande como es este medio, es difícil tú saber, oye, ha sido de verdad o se le ha pasado a tanta gente. Eso es algo cuestionable. Ahora, ¿qué ha pasado con Linus y por qué se le está acusando de desinformar? La cuestión es que en un video donde estuvieron presentando un empleado el nuevo laboratorio, él estuvo hablando de las maravillas que tiene su laboratorio, sus inversiones, y estuvo desmeritando las pruebas de otros canales de YouTube más pequeños. En este caso apuntaron a Gamer Nexus. Tú sabes, Steve de Gamer Nexus es un youtuber que tiene un tiempo manejándose a nivel de web, pero llevar Gamer Nexus a YouTube han explotado. También fueron conocidos por el tema de los mitos del PlayStation 5, donde se vio una serie de preocupaciones, y ellos estuvieron haciendo unas pruebas que nadie en YouTube había realizado. Oye, muy bien, pero ¿qué pasa? Se desmerita a Gamer Nexus, y Gamer Nexus ahí tenían todas las cartas, porque ¿qué pasa? Es que todos en YouTube nos conocemos. Estos canales, vamos a decir aquí, que desinforman, uno que conoce de tecnología, tú te das cuenta, tú ves los benchmarks, tú revisas, vas hacia adelante, hacia atrás, y ves que hay cosas que no cuadran, y cuando ya conoces los puntos de referencia de una GPU, o en términos de desempeño, qué trae, qué especificaciones traen, ya tú como tecnólogo y con experiencia sabes dónde puedes ubicar este producto. Cuando ves un producto numéricamente alterado en resultados, ya esto te va levantando alertas de que las cosas no van bien. ¿Y qué pasa con esto? Steve automáticamente le ha sacado una gran cantidad de videos que Linus Tech Tips realmente ha desinformado a la comunidad. Vemos este video del review del RTX 4060, donde posicionó una ARC de Intel por encima de esta GPU, mostrándose grandes errores. Y oye, cometer errores no pasa nada, pero aquí no sabemos si ha sido de manera intencional, si sí o si no, y ahí es donde entra la cuestionante. La cuestión es que se agrava más adelante cuando vemos situaciones de ética que son bastante preocupantes. Y por demás también vimos esta prueba del RTX 4090 superar la RTX 3090 Ti por un 300%. Wow, o sea, hay situaciones, yo te voy a dejar el video aquí en la descripción para que veas la serie de cosas que se estuvo aquí presentando de parte de Gamer Nexus. También hubieron algunas otras situaciones que vamos a discutir, pero la respuesta de Linus es, como te digo, ya cuando tienes tantos suscriptores, un medio tan grande, a veces hay personas que pierden el sentido de la realidad. En este sentido se demostró que Linus es muy egocéntrico, que él culpa a lo demás, que se victimiza. O sea, vimos un Linus que yo no conocía en este momento, y la verdad es que él mandó una comunicación culpando a muchísima gente, hablando una serie de sandeces, y esta situación ha complicado aún más la situación y su credibilidad. Se notó ahí que habló con sentimientos, y realmente es difícil cuando te cuestionan. Si tú te equivocas, oye, mira, me equivoqué, voy a revisar, vamos a mejorar. Esa es la idea. No quieras como quererla enredar y seguir batiendo las cosas cuando al final tú no vas a ser el ganador o no tienes la razón. La cuestión ha sido, y es lo más grave dentro de todas las cosas que han surgido, porque ya muchas
muchas empresas se han pronunciado sobre el mal manejo ético, las cosas que han pasado, que han sido críticas para Linux. La verdad es que Linux ahora a nivel de credibilidad, oye, yo mismo ha cambiado mi perspectiva completamente sobre Linux. Yo de hecho veo algunos de sus videos, no todos, porque no me parecen de hecho muy apropiados para mi rubro, lo que hago y este tipo de cosas, pero la verdad es que ha puesto, de verdad es una lástima, se ha puesto de verdad por el suelo y ya no lo veo de manera diferente. Lo peor de todo ha sido con este prototipo de monoblock de Builds Lab, que es un prototipo que se ha estado trabajando. Ellos amablemente le han enviado la unidad a Linux para que la pruebe. Es una unidad de cobre que se estima que funcione bastante bien. Es cara, la verdad es que es cara, sin embargo es un producto, vamos a decirlo así, entusiasta. La cuestión es que Linux toma el producto y de este producto le hace una muy mala revisión, deja muy mal parada a Builds Lab con este monoblock. Ahora bien, ¿qué pasa? Sin autorización de Builds Lab, más adelante Linux hace un evento y presentan sin autorización, en una audición, presentan el monoblock sin autorización de Builds Lab. Pero peor aún, sin autorización de Builds Lab, hacen la venta de este producto sin autorización, sin cuadrar nada con Builds Lab. O sea, es un prototipo. Este prototipo pudo haber caído o puede haber caído en manos de una compañía competencia de Builds Lab y básicamente maquillar el producto y relanzarlo, y Builds Lab se ve en una posición complicada. Y esto todo lo ha presentado Gamer Nexus, y aquí se le está acusando a Linux Tech Tip de ladrón, de desinformador, como te dije. O sea, ha sido bastante lamentable. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Linux en esta situación, él quiere culpar a Gamer Nexus, a Steve en este momento, diciendo que está decepcionado con él, que él debió llamarlo, que debió hacer una serie de cosas, que él tiene su correo, que me llame. Pero la verdad es, y es lo que yo siempre he dicho, mira, cuando alguien le hace daño a la comunidad, pone su dinero en juego, condiciona ciertas cosas, hace daño a empresas y hace situaciones, en verdad tú no tienes que llamar a nadie. Tú estás haciendo un daño, tú tienes que validar, o si tú ves una situación, bueno, tienes que tomar la crítica de manera positiva y manejar las cosas. Pero vemos aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, y he hablado de Tortilla Squad, es el único canal que yo he hablado porque ustedes, usuarios, me han mandado los videos o alegándome de que él ha presentado una GPU que no es de esa clase, con una serie de situaciones maquillada, que puede con 4K, que es la mejor GPU del mercado, una serie de cosas. Oye, nosotros no merecemos cosas mejores, y la verdad es que este tipo de cosas me han hecho criticar tanto todo este mercadeo que ha hecho Tortilla. No conozco los demás canales que han hecho este tipo de exposición a este producto para potenciar una venta, no lo sé. Creo que hay otros, según me han dicho los suscriptores. Sin embargo, estos canales es bueno exponerlo y decirlo que son tal cual, que son builds que no, o sea, una GPU que no se vende en ningún lado, en otras regiones, te la quieren meter en Latinoamérica. O sea, no es la idea. Como medio, tú tienes que ser ecuánime con la gente, ponerte, o sea, no puedes vender tu opinión, porque hay personas que confían en ti, y al confiar en ti lo que buscan en sí es tu opinión, porque quizás no son expertos, esperan tu opinión para saber qué tú vas a decir sobre este producto. Y ahí cuando tú le muestras unos escenarios que no son maquillados, algo totalmente descarado, estas situaciones lamentablemente tú no puedes tratarla con profesionalidad porque no estás siendo profesional. Entonces, el que sabe de tecnología como tecnólogo sabe que se están dando situaciones de engaño, se están dando escenarios que no son los reales, y no lo podemos extrapolar en términos de tecnología. Cuando vas al médico y ves un médico que te receta una cosa cuando no es lo que te debe recetar, el otro médico debe decirte eso no es, y eso no tiene que ver nada con la profesionalidad en sí. Estas situaciones debes de llamarla por su nombre, tal cual en cualquier profesión, hasta un mecánico que te quiera hacer una vuelta diciéndote que eso está dañado, pero en verdad quiere sacarte dinero. Ese tipo de cosas debe de exponerlas, decirlas, porque ese es el favor como profesional que le estás haciendo a la comunidad, revelando cuáles son los farsantes dentro del rubro. Y luego de toda esta situación de verdad de descrédito, ya Linux no puede estar enfrente como CEO de Linux Tech Tip. Él ahora estaría pasando a la parte de visión, como la parte de proyecto, de velar que las cosas se hagan bien desde arriba, más arriba, digámoslo así, porque ya su cara dentro del esquema de Linux Tech Tip va a quedar esa imagen, porque son datos reales. Una compañía ha hablado, muchas han hablado, se ha visto ya la evidencia de las pruebas que ha realizado, que han sido malas, han sido
sido negativas y en el día de hoy han hecho un video comunicando los cambios que van a hacer como medios, hablando ya de todo esto. También algo muy curioso con el tema del monoblock, que es donde creo que empeoró más las cosas, es que cuando se le alegó de que hizo mal las pruebas del monoblock, que no fue justa, decía que él como medio no podía gastar 100, 200, 500 dólares para hacer otra prueba. O sea, eso no es dinero para ti. O sea, se está viendo inclusive hasta la avaricia que tiene Linus en este sentido, porque 500 dólares para Linus Test Tips es nada. O sea, si hubo una prueba, hubo un error de un prototipo, oye, no pasa nada, es un error de tu equipo. Aquí tienes que invertir. Mira, hagan la prueba, rehagan la prueba como manda la ley. ¿Por qué ellos están pagando un laboratorio grandísimo de millones de dólares? O sea, estas son las cosas que te van dando a ver cuál es la persona detrás de todo lo, el medio de todo. O sea, es algo bastante decepcionante. Y pese a todo esto, entiendo que este ha sido un final feliz con este tema con Linus, de que realmente pierda su credibilidad, en el sentido de que no me malinterpreten, sino que no sabemos si ha sido de manera intencional o no intencional, si ha sido por favorecer un producto o no. Lo que sí estamos claros que él como medio y aún recibiendo grandes ingresos no ha podido ser responsable con las pruebas que le presenta a su comunidad, que muchos usuarios toman decisiones a través de estos reviews, de estas pruebas, de su opinión. Entonces también despejas las dudas de que ha sido por error cuando vemos este caso de monoblock. Hay otros que también que son bastante críticos, donde él vende un producto, o sea, sin autorización, un prototipo. O sea, ahí nos damos cuenta que realmente él tiene una situación detrás de cámaras y es algo, como te digo, un final feliz, porque ya la comunidad sabe qué tipo de persona es. Quizás hay muchos que hemos creado algún tipo de afinidad con él, pero en verdad no hay sentimientos. Si lo has hecho mal, si has desinformado, si no eres leal con tu comunidad, si maltratas a algunas empresas que quizás lo están haciendo bien y quizás favorece otras que lo están haciendo mal, estas cosas debes de pagarlo. Realmente debemos descartar este tipo de medios. Yo, por ejemplo, aquí en el club somos un canal pequeño. Nosotros tomamos algunas pruebas de algunos canales que de primera mano yo de puro siempre trato chequeando, y aún así son métricas que utilizamos para simbolizar la situación de las GPU. Sin embargo, sacamos nuestros propios análisis, porque en este sentido, por ejemplo, yo tomo muchos videos de Hardware Unbox básicamente porque confío más en la forma en cómo hacen las pruebas y no veo esa parcialidad. Linux también, pero cuando vemos a Latinoamérica, hay muchos youtubers aquí en Latinoamérica que te quieren meter por los ojos las cosas y son bastante descarados, y estos youtubers yo entiendo que le hacen daño a la comunidad, que hay personas, quizás usuarios inexpertos, que confían en ellos. También ponen su dinero en una empresa que quizás le está dando un beneficio a estos youtubers y a ellos no le importa vender la comunidad con productos quizás que estos no merecen o brindando alternativas. Entonces también estos youtubers deben ser expuestos también. La comunidad debería también sancionarlos como tienen a Linus. Oye, en su misma página le dicen ladrón, en su misma página, en su mismo canal le dicen una serie de cosas porque es evidente. Y al final me gustaría saber tus impresiones sobre esta situación con Linus. Esta caída ha sido un bajón. La verdad es que veremos algunos cambios. Ellos van a hacer algunos cambios, es lo que prometen. Son un medio grande, entiendo que pueden reivindicarse, pero la verdad es que Linus como tal no creo que se vuelva a recuperar en este sentido, porque lo peor que tú puedes perder es tu credibilidad. Es difícil ya volver a recuperarte en este sentido, o que cambies tu mentalidad ya cuando estás a este nivel. Pero me gustaría saber tus impresiones sobre este tema. ¿Qué te parece esta caída vergonzosa de Linus? ¿Piensas que Gamer Nexus lo hizo bien? Déjame saber las impresiones que tienes sobre esta situación.